Hola hermano, bendiciones. Vamos a empezar con la palabra, vamos a empezar juntando nuestras manos, cerrando nuestros ojos. Padre Santo, Señor Jesús, te agradecemos Padre por este hermoso día que nos regalás, Señor, en tu presencia. Te pido que en este día de hoy, Señor, tu palabra esté tocando cada uno de los corazones de mis hermanos, Señor, y que sea para tu gloria y honra, Padre Santo, que seas tú en todo momento moviéndose en esta palabra. Y restaura, Señor Jesús, con tu Espíritu Santo, Padre Santo, cada vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo pido, Padre, quebranta todos esos corazones y ponlos en tus pies, Señor. Sé tú el que dé esta palabra, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. Amén y amén. El Señor me dio una palabra de exhortación, una palabra que hay que pensar mucho como hijo de Dios en esto. Así que los invito a que abran su Biblia en Proverbios 6:16. Y dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y el Señor me hizo un hincapié en una de estas cosas que se nombra. Es el testigo falso que habla mentiras. Además de cada una de estas cosas que el Señor aborrece, una que nombra, y no es menos importante, dice que es el testigo falso que habla mentiras. El testigo falso que habla mentiras. Y vamos a centrarnos en el día de hoy en eso, en el testigo falso que habla mentiras. Vamos a ver la clase de aborrecimiento que tiene Dios contra eso. Dice la palabra, ya nos está poniendo en verdad que Dios aborrece y abomina el testigo falso que habla mentira. ¿Y qué tiene que ver un testigo falso que habla mentira? Vos dirás, bueno, está bien, el día de mañana cuando tenga que testificar, hablaré la verdad, no diré mentira. No me refiero a eso. Sino me refiero a que todos nosotros, por ser hijos de Dios, estamos llamados a testificar a Jesucristo. Todos nosotros, cuando nos convertimos en hijos de Dios, somos testigos y debemos testificar a Jesucristo. Vamos a ir a Hechos 1. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá el Señor le está hablando a sus discípulos y dicen que cuando venga el Espíritu Santo a ustedes, les dice a sus discípulos, ustedes me van a ser testigos, no solo en Jerusalén, no solo en Judea, no solo en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Y hermanos, el Señor te dice que cuando vos recibís al Espíritu Santo en tu corazón, vos formás parte y sos testigo. Y no solo en tu posición, sino en todo el mundo. En todo el mundo los hijos de Dios son llamados a ser testigos para testificar a Jesucristo en todos lados del mundo, hasta el rincón de la tierra. Y eso entonces nos pone a pensar, nosotros somos testigos de Jesucristo. Ahora, como testigos, ¿hago las cosas bien? Ahora vamos a ver si como testigos estamos cumpliendo con lo que el Señor nos dice. Y cuando decimos que somos testigos, ¿testigos de qué somos? ¿De qué en puntual somos? Vamos a Juan 3:11, dice: de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesucristo mismo estás diciendo. Vos te preguntarás, está bien, yo como hijo de Dios, como tengo el Espíritu Santo adentro mío, soy testigo. Y tengo que dar un testimonio. Pero ¿testigo de qué?
¿Testigos de qué? Y Jesucristo acá en esta palabra está diciendo, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Esto de no recibir nuestro testimonio habla de que el pueblo de Israel está rechazando el testimonio de Jesús, está rechazando el testimonio que está dando el Señor, que es el Mesías, que es el Salvador. Pero hoy quiero que nos concentremos de esto, que dice la palabra, que de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, que lo que vemos, que lo que escuchamos, que lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos, dice la palabra. Así que sabemos que el Señor aborrece el testigo falso, el Señor abomina al testigo falso. Y nosotros como hijos de Dios, por recibir el Espíritu Santo, somos testigos. ¿Y de qué somos testigos? Somos testigos de lo que sabemos y somos testigos de lo que vemos. Y cuando somos hijos de Dios, sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador y vemos lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas. Todo aquel que no sepa que Jesucristo es el Salvador y el Señor de tu vida, todo aquel que no haya visto el milagro que Jesús hizo en tu vida, quiere decir que todavía el Espíritu Santo no está en tu corazón. Quiere decir que Jesucristo todavía no está en tu vida. Quiere decir que todavía no sos hijo de Dios. Pero hay un problema. Hay personas que a pesar de no saber quién es Jesucristo, a pesar de no entender de verdad quién es Jesucristo, a pesar de no creer en Jesucristo, a pesar de que todavía no vio un cambio en su vida en Jesucristo, todavía sigue siendo lo que es y fue en el pasado, lo que es sigue siendo en el pasado, dicen con su boca y testifican el nombre de Jesucristo. Y esto es grave. Todos los hijos de Dios fuimos llamados a ser testigos y testificar y dar testimonio de lo que Jesucristo hizo en nuestra vida, de lo que sabemos que es Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando hay personas que no saben lo que es Jesucristo y testifican cosas que no vieron ni saben de Jesucristo? ¿Qué pasa con las personas que no son testimonio de verdad y que siguen siendo las mismas personas de ayer, siguen siendo ahora? ¿Qué pasa con esas personas que testifican ser hijos de Dios, testifican ser cristianos, testifican ser discípulos de Jesucristo, pero están dando un falso testimonio porque en verdad en sus corazones no cambiaron, siguen siendo los mismos? Para cada una de esas personas que dan falsos testimonios en su vida, la palabra de Dios dice que el Señor aborrece y no le gusta al Señor, aborrece y abomina el falso testimonio. Así que, hermano, te invito a que reflexiones en tu corazón. Reflexiones en tu corazón si en verdad recibiste el Espíritu Santo, si en verdad tu vida está siendo guiada por el Espíritu Santo, si en verdad tu vida ha sido cambiada por el Espíritu Santo. Porque si no es así, no tenés forma de saber, ni tampoco tenés manera de haber visto lo que es Jesucristo. Porque una vez que recibís el Espíritu Santo, estás preparado para testificar a Cristo Jesús en tu vida. Pero ahora, por más que vos digas ser cristiano, por más que te hagas llamar cristiano, pero tu vida no es testimonio, no sos un testimonio viviente, no sos cristiano y estás dando falso testimonio y estás siendo aborrecido por el Señor. Vamos a Mateo 5:14 y acá vamos a ver la importancia de ser un testigo, del por qué el Señor nos llama que somos testigos y tenemos que dar un testimonio. Vamos a Mateo 5:14 que dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La palabra dice, ustedes son la luz del mundo. Alumbren a los hombres con sus buenas obras, con su bondad, con el cambio que Jesucristo hizo en sus vidas, para dar gloria a Dios, para que los demás vean que en tu vida cambió, que sos otra persona, y que los demás vean el cambio que hiciste y reconozcan que hay un Dios que tocó tu vida. Vamos a verlo en Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de la colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de la canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Y esta es la importancia, hermanos, de ser testimonios de Jesucristo. Cuando el Señor nos elige y nos pone en nuestra vida y hace algo sobrenatural en nuestra vida, que es cambiar. Y esto es un mito, que no tenés un testimonio. Como hijo de Dios, todos los hijos de Dios tenemos un testimonio que dar. Es un mito que, ay no, porque mi hermano se tiró por un paracaídas, le crecieron alas y el Señor con una bola esférica brillante lo hizo estar salvo. Ese es un flor de testimonio. A mí me cayó una piedrita y ya fui cristiano. No, hermano, no tenés que pensar así. El Señor tiene un propósito hermoso para cada uno de las vidas de los hijos de Dios. Y todos nosotros como hijos de Dios tenemos un testimonio. Todos nosotros tenemos un milagro que el Señor hizo, que es cambiar por su sacrificio, cambiar nuestro corazón, es abrir nuestro corazón. Cambió por completo nuestras vidas y nos hizo nuevas personas. Ese testimonio, hermano, solo te lo dio Cristo Jesús. Esa identidad solo te la dio Cristo Jesús. Y el Señor, cuando te elige y te muestra las cosas y te hace saber quién es Él, te da la posibilidad de que lo conozcas. Una vez que el Señor te pone como testigo de lo que Él hace, de lo que Él es, vos como testigo tenés que dar testimonio de que sos hijos de Dios. Pero no solo testimonio con la boca, no solo testimonio diciendo Jesús cambió mi vida, sino que tu vida, dice la palabra en Mateo 5:14, sino que tu vida sea un testimonio. El Señor dice, vos sos luz, porque yo te hice luz, y porque sabés quién soy y viste lo que puedo hacer en tu vida. Vos das mi testimonio, no solo con la boca, sino con tu vida. Tu vida debe ser luz y tu vida debe mostrarle a los demás quién soy yo. Tu manera de vivir, tu manera de hacer las cosas, deben ser testimonio de que yo salvé tu vida. Deben ser testimonio de que yo hice un cambio en tu vida. Pero cuando vos declarás que sos hijo de Dios, y seguís siendo ladrón, seguís siendo adúltero, fornicario, seguís siendo drogadicto, seguís estando en la miseria, seguís estando en lo peor, en el barro, los demás van a ver que no pasó nada en tu vida. Y por dar falso testimonio, los demás van a pensar, pero ¿cómo si este que es supuestamente hijo de Dios está así? Y por dar falso testimonio y por engañar a tus hermanos, el Señor te va a aborrecer y el Señor no le va a agradar tu acción. Dice la palabra que el Señor aborrece a los que dan falso testimonio. El Señor aborrece que vos te hagas llamar hijo de Dios, pero con tu vida no sea un testimonio. No importa que des testimonio con tu boca y que digas con tu boca que sos hijo de Dios. Si estás mintiendo y estás siendo falso, porque en verdad tu vida sigue siendo la misma, sigue siendo las mismas cosas que antes, quiere decir que estás dando un falso testimonio de quién sos. Ahora, si Jesús cambió tu vida, sabés quién es Él y viste lo que Él hace y lo que hizo en tu vida, testificalo y da testimonio, no solo en tu casa, sino en todo el mundo. No solo en tu iglesia, sino por las calles. No solo en tu ciudad o en tu país, sino en todo el mundo donde el Señor te lleve.
Sé testimonio viviente, con tu manera de vivir, con tu manera de hacer las cosas, y con tu manera de hablar, y con tu manera de vestir, con tu manera de pensar, con tu manera de todo, que sea Jesucristo en tu vida. Que sea Jesucristo en tu corazón. Y ese testimonio viviente, los demás lo van a ver y van a decir, ¡wow! Hay un Dios grande que cambió la vida de ese hombre que estaba tirado, que ese hombre que no valía nada. Hay un Dios enorme que cambió la vida de ese hombre. Y los demás van a creer en Jesucristo porque ven y son testigos de lo que el Señor hizo en tu vida. ¡Wow! ¡Qué palabra dice el Señor! Por eso, hermano, temele al Señor. Revisa tu vida, que si estás blasfemando contra el Señor y estás dando un mal testimonio contra el Señor, y le estás diciendo a los demás que sos hijo de Dios, pero en verdad le estás mostrando que estás haciendo cualquier cosa, estás testificando falso testimonio contra el Señor. Vamos a 2 Timoteo 1:7, 1:6, que dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, y escuchen bien, hermanos, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dice el Señor: yo no te di espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, para que no te avergüences de dar testimonio de lo que yo hice en tu vida. No te avergüences en tu casa de declarar y dar testimonio de lo que Jesucristo hizo en tu vida. No te avergüences en tu trabajo de declarar lo que Jesucristo hizo en tu vida. No te avergüences de decir en las calles que Jesucristo es tu Señor y que Jesucristo es la única salvación. No te avergüences, porque el Señor, cuando está el Espíritu Santo, dice, te da un espíritu de poder, de dominio propio, no de cobardía, sino de poder del Señor. El Señor te da un coraje que es espiritual. Te da un poder que es espiritual, que es de Él. No para que te escondas, y no para que seas cristiano solo en tu iglesia, sino que des testimonio en todas partes. Con el que es cristiano y con el que es impío, que des testimonio en todas partes, que no te avergüences, porque el poder de Dios te acompaña y va a ser el que hablen por vos. ¿Quién nos salvó? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Con llamamiento santo quiere decir que nosotros, con una vida santa, con una vida con buenas obras, con una vida de ser un hijo recto a los ojos de Dios, damos testimonio de lo que Jesucristo hizo en nosotros. Dice la palabra: y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual el Señor, de donde te sacó, te hizo hijo de Dios, te hizo predicador, te hizo adorador, hizo que levantes al caído, que sanes al enfermo, que liberes al oprimido, porque el Espíritu Santo está en vos. Pero vos con tu vida tenés que dar un testimonio de un llamamiento santo, dice la palabra. Por lo cual, asimismo, y antes de seguir con esto, dice maestro de los gentiles. Maestro de los gentiles, que es tu testimonio a los que están en el mundo, a los gentiles que están en el mundo, que es tu testimonio no solo también a los del pueblo de Dios, sino que a todos los que están en el mundo apartados de Jesucristo des el testimonio. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque dice la palabra que el que no se avergüenza, el que se la juega y el que confiesa que Jesucristo es su Señor, padece. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo está diciendo: yo sé en quién creo, yo sé que el que estoy confesando, Él va a guardar mi alma para el día que pase al otro lado. Él va a guardar mi vida para el momento en que pase para el otro lado. Él tiene un propósito enorme y Él tiene una vida eterna
para cuando pase al otro lado. Y todos los que tienen este propósito y esta vida eterna son los que no se avergonzaron, los que padecieron y fueron testimonio fiel a Cristo Jesús. Y dice la palabra: retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe y en amor que es Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda y prosigue la meta. Persevera en el testimonio fiel y santo que es al que nos llama el Señor. Y aquí sigue hablando a sus hermanos y siguiendo el mensaje. Y ahora quiero que vayan a Juan 8. Así que, hermanos, por ahora vimos que Jesucristo nos llama a que seamos testimonios vivientes, a que demos testimonio con nuestra vida, con el ejemplo. Y gracias a Dios en nuestra iglesia tenemos una pastora que día tras día da un testimonio viviente. No solo con palabras, sino da un testimonio con su manera de vivir. Es un ejemplo con su manera de vivir. Así que tenemos hasta un ejemplo visual de lo que es dar el testimonio. Dar testimonio con nuestra propia vida. El Señor nos lo dice en la palabra, en su palabra, y el Señor nos da ejemplo con la pastora que nos eligió. Y así también si hay otros hermanos de otras iglesias, el Señor te lo pone como ejemplo a tu pastor y a tu líder. Y te dice: hijo, sígueme, porque fuiste llamado a una vida santa, fuiste llamado a un testimonio verdadero de lo que yo hice en tu vida. Y todo aquel que da palabrería y que dice que es cristiano, pero no lo es, está dando un falso testimonio. Y ahora en Juan 8 vamos a ver cómo también Jesucristo, el mismo Jesucristo, él mismo es testigo y da testimonio de que es el Salvador del mundo. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Jesucristo da testimonio de sí mismo y alguien más da testimonio de él. Dios mismo da testimonio que Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas. Dios mismo se entregó por nosotros y da testimonio de que Él es el Salvador. ¿Y a dónde voy con esto, hermano? Que el Señor nos dio el ejemplo de una vida santa. El Señor nos dio un ejemplo de un testimonio viviente de cómo ser un hijo de Dios. El Señor, Dios es uno solo. Y Jesucristo se hace hijo y se muestra como hijo de Dios para darnos el ejemplo de cómo ser nosotros hijos de Dios, para darnos el ejemplo de cómo nosotros ser testimonios santos para el Señor. Él nos dio el ejemplo de cómo ser hijo de Dios y cómo ser testimonios santos para el Señor. Y dice: el Señor mismo testifica que yo soy el hijo de Dios. Así que, hermanos, más ejemplo que este no hay. Si el Señor mismo fue testimonio y es testimonio de una vida santa, ¿cuánto más nosotros, siendo hijos de Dios, debemos serlo? Es para pensar lo que el Señor está poniendo en nuestros corazones. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Así que no importa cuánto te haga llamar hijo de Dios, si no conoces a Jesucristo, no conoces al Dios viviente. Si no conoces a Jesucristo, no puedes ver al Dios viviente. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Entonces, hermanos, debemos dar testimonio de lo que sabemos y de lo que vemos. Debemos dar testimonio no solo con palabras, sino del ejemplo, con una vida santa, con una vida que es testimonio de lo que Jesús hizo un antes y un después en nuestra vida.
Y el Señor nos enseña que Él también nos dio el ejemplo de cómo debemos actuar en la vida. Y último versículo, Marcos 14, 53. En este versículo vamos a ver a qué se asemeja una persona que da falso testimonio. Porque yo sé que más de uno, Dios no quiera que sea así, pero yo sé que más de uno tiene el corazón endurecido, todavía no se entregó al Señor, y dice que es hijo de Dios, pero no lo conoce, no lo ha visto, no lo sabe, no ha visto lo que el Señor puede hacer en su vida y no sabe quién es Jesucristo. Y muchos sin temor de Dios alardean diciendo que son hijos de Dios, pero no dan testimonio de que son hijos de Dios con una vida santa. Y esto es muy peligroso porque así como vimos al principio, el Señor aborrece al falso testigo, aborrece al que da un falso testimonio. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que dar un testimonio verdadero, y el Señor va a aborrecer al que de nosotros dé un falso testimonio, al que del mundo, a la persona que dé un falso testimonio. Y en este versículo, en Marcos 14, 53, vamos a ver a qué se asemeja una persona que dice ser hijo de Dios pero da un falso testimonio. Porque falsamente dice que es hijo de Dios. Vamos a ver a qué se asemeja. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio. Acá ya habían apresado a Jesucristo. Y lo trajeron a los sacerdotes. Pedro le siguió desde lejos, de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús. Mirá lo que hacía estos demonios, mirá lo que quería el demonio, buscar un falso un testigo para acusar a Jesucristo. Un testimonio para acusarlo y poder condenarlo. Y dice la palabra contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Dice la palabra que no hallaban este testigo, porque no había nada que pudieran decir contra el Señor, porque lo que decía el Señor era verdadero y lo que hacía el Señor era verdad. Y no hallaban nadie que podían dar un testigo contra él, porque muchos decían falso testimonio contra él. Muchos decían falso testimonio contra él. Nadie podía decir un testimonio verdadero que lo inculpara o que de algo malo, porque todos los que le decían algo malo a Jesucristo eran falso testimonio. Dice porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia que os parece? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Hermano, ¿a qué voy con esta palabra? El Señor me puso en el corazón a quien se asemeja una persona que da falso testimonio con su vida, que dice, se hace llamar ser cristiano, pero en verdad es un falso testigo y da un falso testimonio. ¿A qué se asemeja esta persona que con mentira habla y se hace llamar ser hijo de Dios cuando no lo es? Se asemeja a todos estos falsos testigos que buscaban acusar a Jesucristo para matarlo.
Todos y cada uno de los que dan falso testimonio de lo que Jesús hizo supuestamente en su vida, se asemejan a estos asesinos, a estos falsos testigos que querían asesinar a Jesucristo. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué les digo esto? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque estos falsos testigos estaban mintiendo de lo que es Jesucristo. Estos falsos testigos estaban mintiendo acerca de lo que hizo y es Jesucristo. Y vos, cuando sos un falso testigo y un falso testimonio, estás mintiendo. Cuando vos vivís en pecado y decís que sos hijo de Dios, estás mintiendo acerca de lo que es Jesucristo. Porque cuando uno lo ve de afuera, la mentira que da un falso testigo, lo primero que piensa que Jesucristo hace cualquier cosa menos cambiar la vida de uno. Y lo que buscaban estas personas era mentir acerca de Jesucristo, ir a mostrarle a los demás que Jesucristo no era nadie. Esto es lo que hace un falso testimonio y un falso testigo. Pero no pasa nada. No pasa nada, hermano. Los que dan falso testimonio y son falsos testigos ya van a tener su paga. Porque dice la palabra que todo lo oculto el Señor lo va a mostrar a la luz. Y no pasa nada, a pesar de que quieran engañar a muchos, el Señor no lo va a permitir. El Señor a los verdaderos hijos de Dios no va a permitir que sean engañados por estos mentirosos. Y tampoco va a permitir que los de afuera sean engañados por estos mentirosos si es su voluntad. Porque el Señor lo que eligió y la obra que empezó en uno la va a terminar. Así que, hermano, temele al Señor, porque el Señor aborrece al falso testimonio, al Señor aborrece al que es un falso testigo, y el Señor aborrece al que con su boca dice algo y con su vida hace otra cosa. Y el Señor compara a uno que da falso testimonio con estas personas que dieron falso testigo, que fueron falsos testigos de Jesucristo y lo quisieron acusar. Porque cuando vos das un falso testimonio, estás diciendo que Jesucristo no pudo hacer nada con tu vida. Y es mentira, porque en verdad nunca te humillaste a los pies de Cristo y nunca el Señor hizo nada en tu vida. Así que, hermano, pensá esto y que esto te sirva de exhortación por parte del Señor. Y que pienses qué es lo que estás haciendo con tu vida. Y si el Espíritu Santo está en tu vida y estás dando y sos testigo de lo que Jesús hace e hizo en tu vida, no te avergüences y testifica en todos lados lo que es y quién es Jesucristo en tu corazón. Así que gloria a Dios si vos sos un testigo de Jesucristo y sos hijo de Dios y tenés el Espíritu Santo en tu corazón y te humillaste a los pies de Cristo. Testificá, no te avergüences, porque el Señor te dio espíritu de dominio propio, de poder, porque el Señor es poderoso y le da a sus hijos en abundancia. Orale todo el tiempo a papá y pedile, porque es Él el que habla, y da un testimonio verdadero de lo que Jesucristo hizo en tu vida. Y si todavía no lo conociste al Señor, te invito, hermano, a que lo conozcas. La única manera de ser un de ser un verdadero testimonio, de dar un verdadero testimonio, es que Jesucristo haga un cambio en tu vida. Si en verdad querés ver un cambio en tu vida, querés ver el milagro que Jesús hace en tu vida, si en verdad querés ver lo que Jesús tiene para tu vida, cree en Él y arrepentite, humillate a sus pies. Te invito a que juntes tus manos, cierres tus ojos y le diga: Padre Santo, Señor Jesús, Señor, creo en ti, Padre Santo, creo en que tú eres mi Salvador, creo en que tú eres, Señor, mi Señor, Padre. Creo en que tú, Padre, eres el que dio su vida en la cruz para salvarme y venció la muerte. Señor, cambia mi vida, hazme un testimonio viviente, Padre. Dame la oportunidad de ser testigo de tus grandes maravillas, Señor. Dame la oportunidad de ser testigo de tus grandes obras. Y dame la oportunidad de ser testigo de un cambio en mi vida, Señor. Para testificar, Señor, y para glorificar tu nombre y que los demás vean, Padre, lo poderoso que tú eres, Señor. Padre, me arrepiento de mis pecados, Señor, y de mis malas obras y de mis errores, Señor. Cambia mi vida, Padre, y hazme testigo fiel a ti, Señor. Y pon un testimonio en mi vida para darlo a conocer a los demás, para predicar tu evangelio, Señor, y darle a conocer a todo el mundo quién eres tú, Señor.
Utilízame, Padre, y utiliza a tus hijos, Padre. Te lo pido en tu poderoso nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Hermano, apártate del mal camino y con tu vida, con una vida santa para el Señor, con una vida que sea un testimonio, testifica lo que Jesús hizo en tu vida. Que Dios te bendiga y bendiga a tu familia enormemente. Bendiciones.